para tratar algunas cosas interesantes, a mi entender, que pueden contribuir a la formación de los estudiantes y al desarrollo profesional de cada uno de las personas que están aquí conectadas. Les agradezco mucho por eso. Y bueno, empecemos con el tema. Entonces, bueno, como bien lo dijeron Jaime Andrés y Andrés Patiño, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez Izquierdo, soy investigador PhD de Agrosavia en sede central en Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca. Voy a presentarles algunas experiencias en estos temas de ecofisiología, con énfasis en cultivos frutales. Voy a tratar varios frutales, pero con mucho más énfasis en papaya y en maracuyá, que han sido, digamos, dos especies en las cuales hemos hecho trabajos muy interesantes en los últimos años y que, bueno, que queremos poner a disposición de ustedes este intercambio de conocimiento técnico y científico. Entonces, por favor me confirman si se está escuchando y si se está viendo en pantalla ya. Sí, señor, se está viendo y se está escuchando sin ningún inconveniente. Perfecto, entonces sigamos. Eh, el temario de la charla, entonces vamos a hablar unos conceptos y fundamentos de ecofisiología, entendiendo que este término ha entrado, digamos, como de moda en los últimos años, pero es una ciencia ya que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, solo que ahora se han ido integrando otros elementos de diferentes disciplinas y está pasando a ser un elemento de transdisciplinariedad que involucra diferentes actores dentro de la investigación. Y eso es importante porque esto vamos a ver más adelante a lo largo de la presentación que tiene unos componentes de diferentes disciplinas de trabajo para poder llegar a estas aproximaciones ecofisiológicas. Vamos a hablar un poco de descripción de algunos tipos de estrés en plantas, entendiendo entonces que esto puede ser muy variable entre especies o incluso dentro de una misma especie entre cultivares. Vamos a hablar entonces de algunas variables fisiológicas importantes en la evaluación de la fisiología del estrés, con énfasis en frutales, y algunos ensayos y evaluaciones en cultivos con énfasis, como les dije, en maracuyá y papaya, aunque vamos a estar tocando quizás otros cultivos a lo largo de la presentación. Entonces, empecemos. Entonces, hay muchos conceptos de ecofisiología. Solo traje algunos por poner algunos ejemplos, pero ya la misma etimología de la palabra nos orienta, pero es la ciencia que estudia interacciones entre las plantas y el ambiente físico, químico y biótico que la rodea. También puede ser el estudio de las adaptaciones fisiológicas de los organismos del medio ambiente. Y hay conceptos un poco más completos, un poco más integrales, que es la comprensión de la interacción entre los factores ambientales y los procesos fisiológicos, y que esto es importante en el mejoramiento de prácticas hortícolas. Entonces vamos a estar enfocados sí, en horticultura, dentro de la rama de la horticultura en frutales, pero tendrá mucho que ver con riego, con nutrición, con diseño de infraestructuras, en fin, con una serie de elementos dentro del manejo agronómico y por supuesto que impacta en la productividad de los cultivos. Entonces, digamos que es la interacción planta-ambiente y eso hace una distinción, porque digamos que a veces hay conceptos errados y, y gente que trabaja digamos, en fenología. Entonces la fenología no es más que esos ciclos que va teniendo la planta a lo largo de su desarrollo, que son unas fases fenológicas muy definidas, y eso no necesariamente es ecofisiología, ¿no? Entonces, a veces podemos confundir y emplear términos sin el alcance de lo que es el término ecofisiológico, porque implica la evaluación de variables fisiológicas, de procesos y de reacciones que vienen dentro de la planta y que son las que se van haciendo entonces ajustes o cambios en la medida que los factores del medio ambiente, tanto físico, químico como biótico, pueden interactuar con la planta. Entonces,
como estamos hablando de ecofisiología de estrés, ya entonces sabemos que la ecofisiología es la interacción ambiente y fisiología de la planta, pero el estrés es cualquier alteración en las condiciones ambientales que pueda reducir o influir de manera adversa el crecimiento, desarrollo, funciones normales de la planta. Es un factor externo que, a la planta que ejerce una influencia negativa sobre su desarrollo y sobre su desarrollo en cualquier fase de su ciclo. Pero entendiendo también que dentro de ese concepto de la fenología existen algunas fases que son críticas. Entonces no es igual tener un estrés en alguna fase inicial de desarrollo en la cual la planta no castigue tanto sus procesos fisiológicos o su producción o la calidad de la fruta, pero hay otras fases que sí son denominadas fases críticas, como por ejemplo floración, fructificación en la mayoría de los cultivos frutales, que cuando ocurre un estrés, entonces sí hay una mayor repercusión sobre la producción, sobre la calidad de fruta. Entonces el estrés también estará condicionado de alguna u otra forma a la intensidad del estrés o a la duración del estrés. Entonces hay momentos en que puede ser un estrés puntual y la planta puede tener una serie de mecanismos en los cuales se sobrepone a ese estrés, se ajusta a ese estrés y no pasa nada en términos del desarrollo o de su producción o de la calidad de fruta. Pero cuando este estrés es prolongado, se vemos aquí una foto de un huerto de mango en condición de inundación. O sea, esta condición por largo tiempo, entonces sí puede tener algunas implicaciones sobre procesos fisiológicos de la planta y a su vez eso desencadene reacciones eh, adversas para la producción o para la calidad de fruta. Entonces, bueno, sobre esto vamos a estar hablando un poco. Y ese estrés fundamentalmente es estrés medioambiental, ¿no? Entonces, finalmente la planta, frente a un estrés medioambiental, tiende a tener, voy a utilizar por acá el puntero, tiende a tener entonces una alteración estructural o funcional frente a ese estrés. Entonces, puede ser un proceso de adaptación donde estas son modificaciones heredables que han sido, que forman parte del genoma de la planta. Entonces, esas modificaciones a lo largo de un proceso evolutivo aumentan la probabilidad de que la planta sobreviva o de que tolere el estrés y finalmente se reproduzca. Entonces son una modificación que se manifiesta continuamente, o sea, es una modificación heredable. Por ejemplo, esta imagen que tenemos acá es una variación del metabolismo. Tenemos plantas C3 y plantas C4, pero aquí tenemos plantas del metabolismo de las crasuláceas o llamadas plantas CAM, que tienen entonces una alteración heredable, ¿sí? Que es que en la noche es cuando entra el CO2. Entonces ya eso lo vamos a explicar más adelante. La piña es un cultivo frutal que tiene este metabolismo. Entonces, debido entonces a que son plantas que provienen que sus sistemas de producción también son en zonas en donde hay baja precipitación y altas temperaturas, el metabolismo no es eficiente bajo esas condiciones y se cambió evolutivamente una planta CAM donde esto debería ocurrir en el día y la entrada del CO2 en la noche, y en el día cierra los estomas. En el día cierra los estomas para buscar entonces retener el agua y no perder el agua por transpiración. Y digamos que ese es un mecanismo evolutivo de adaptación a zonas de altas temperaturas o de climas xerófitos en los cuales la piña puede prosperar como cultivo, ¿no? O pueden, otra forma de respuesta es la acomodación, y allí estamos hablando de una modificación transitoria, reversible, una expresión fenotípica. Entonces aquí tenemos unas plantas de banano, obviamente se ve que hay un estrés hídrico allí, vean la coloración entonces un poco más clara, pero las hojas de banano tienen esta nervadura central y en el borde de esas nervaduras centrales tienen lo que se llaman unas bandas pulvinares. Esas bandas pulvinares actúan como una bisagra, hacen que la hoja pliegue o se mantenga horizontal al sentido de donde viene la proyección de la luz solar. Y obviamente la planta
tiende, en la medida que cuando una planta está muy bien desde el punto de vista del estatus hídrico de ella y la humedad en el suelo, las hojas están en plano horizontal. Cuando el estrés hídrico por déficit, en este caso, esa sequía empieza a actuar sobre la planta, la hoja tiende a plegar entonces sus dos semilimbos y eso es un proceso de acomodación para tratar también de perder menos agua, ¿no? Obviamente están implícitos otros procesos como el cierre estomático, que lo vamos a hablar mucho más adelante, y cómo evaluar también, de alguna manera, cuantificar ese cierre estomático. Entonces tenemos unas aproximaciones visuales de síntomas, pero si queremos ir más en detalle y poder cuantificar de alguna manera cómo está ocurriendo esos factores de estrés y cómo están incidiendo sobre la fisiología de la planta, hay que cuantificar con algunas evaluaciones fisiológicas. Entonces, estos procesos de respuesta de la planta van en cadena, van por fases, ¿no? Pues hay una primera fase que se puede denominar fase de alarma, entonces donde la planta detecta que hay una condición de estrés. Esto es un proceso mucho más complejo, incluso de señalización, o sea, hay compuestos elicitores que ya están plenamente identificados, que son los que desencadenan una serie de respuestas fisiológicas y del metabolismo de la planta. Pero lo primero que ocurre es una fase de alarma. Entonces la planta detecta que hay una condición de estrés. Ese estrés puede ser hídrico, puede ser nutricional, puede ser térmico, puede ser de un patógeno, una plaga, pero en sí existe un proceso de señalización y ella empieza a detener sus funciones fisiológicas básicas. ¿Qué ocurre fundamentalmente? Primero, una reducción en su vigor o en la turgencia de las células. Y un síntoma, por ejemplo, muy característico del estrés hídrico inicial es esa pérdida de turgencia de las hojas, ¿no? Entonces, luego, en la medida que el estrés continúa, eso puede pasar a una fase de resistencia o de ajuste. Es que se activan entonces reacciones en el metabolismo celular a esa nueva condición de estrés y empieza a hacer procesos de reparación o de expresión de adaptaciones morfológicas, ¿no? Entonces podemos ver que a lo largo de la evolución también de las plantas han habido adaptaciones morfológicas, por ejemplo, al estrés hídrico. Una es empezaron a hacer espinas. Entonces, para evitar esa transpiración, esa pérdida de agua, eso, digamos, es un carácter evolutivo. Entonces, obviamente, esto va a variar mucho con la especie, con el tipo de estrés y con lo prolongado que sea el estrés. Luego podemos pasar a una fase de agotamiento, entonces que el estrés se mantiene por mucho tiempo, la planta entonces se ralentiza y detiene sus funciones. Eso sería entonces una fase ya más avanzada de la condición de estrés. Y finalmente, si el estrés cuando el estrés desaparece, entonces hay una fase de regeneración. Ojo con esta fase de regeneración, porque si el estrés es muy severo, los efectos pueden ser irreversibles. Entonces, unos daños en los cuales la planta no se puede recuperar. Y vamos a ver que hay cultivos más sensibles que otros a esta prolongación del estrés. Finalmente, el estrés es algo rutinario, el estrés es algo recurrente y hasta normal en los procesos de adaptación de las plantas. Obviamente que cuando el estrés ya empieza a afectar la fisiología, eso sí ya implica algunos efectos perjudiciales en la planta. Pero digamos que los ciclos de estrés y las respuestas, siempre la planta está en un constante ajuste por diferentes vías metabólicas y rutas también para minimizar o mitigar ese estrés. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos factores? Entonces, hay clasificaciones diversas, pero los factores bióticos, que pueden ser grandes o pequeños animales, otras plantas, por ejemplo, la competencia de arbences o de malezas, insectos, bacterias, hongos, virus, nematodos, en fin, organismos vivos. Mientras que los factores abióticos, entonces tendremos una serie de factores por sequía, que es estrés hídrico por déficit, el exceso de sales en el suelo, que es el estrés salino, temperaturas bien sea altas o bajas, que es el estrés térmico, encharcamiento o inundación, que es el estrés por anaerobiosis, que puede ser entonces o bajo contenido de oxígeno en el suelo,
o condiciones incluso que ya no exista eh, oxígeno en el suelo. Entonces, ahí estaremos hablando de hipoxia o de anoxia en ese mismo orden. Estrés por contaminantes medioambientales, entonces eh, iones a base de azufre, herbicidas, metales pesados, ozono, en fin, y deficiencias de elementos minerales, muy común en nuestros cultivos, que es el estrés nutricional, bien sea por déficit o exceso. Eh, Vientos y suelos compactos, que pueden ser algunos estreses mecánicos, eh, o lesiones o heridas. Y aquí tenemos una imagen, por ejemplo, cuando hay un estrés por ozono, fíjense que empiezan a aparecer aquí algunas rutas metabólicas para hacer frente a ese estrés. Entonces se activa la del ácido salicílico, entonces eso tiene que ver un poco también con inducción de mecanismos de resistencia sistémica adquirida, que también lo podemos lograr con manejo agronómico, con aplicación de bioproductos, que lo vamos a ver más adelante. Eh, y hay una serie de segregación de, 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 de compuestos asociados a este estrés. Y aquí tenemos, bueno, radiación ultravioleta, patógenos, heridas, temperatura, en el suelo deficiencias de algunos nutrimentos, y digamos que se activan algunos procesos inherentes a ese estrés específico. La planta es capaz de distinguir esos estreses y de encaminar rutas para ajustar entonces o mitigar ese proceso, y eso se da a través de una señalización. Esto anteriormente era discutido hace muchos años, pero ya es totalmente aceptado las plantas emiten señales hasta llegar, digamos, desde segregación de compuestos hasta temas moleculares, ¿no? Entonces, esto va en cadena. Entonces, cuando hay algún tipo de estrés, la planta lo percibe y empieza una transducción de esa señal. La planta activa entonces, al entender cuál es su factor de estrés, activa entonces unos procesos de transcripción, y eso tiene que ver entonces ya, está muy estudiado ahora la parte molecular. Yo no le voy a hacer tanto énfasis a eso, me quedaré con más los aspectos agronómicos, pero sí está plenamente determinado algunos genes que expresan algunas proteínas efectoras que buscan, digamos, mitigar ese factor de estrés, o proteínas superfluas que tienen alguna inherencia en procesos de catabólicos o metabólicos en la planta. Eh, la, Luego de que la planta entiende el estímulo, procesa esa señal y empiezan a segregarse fitohormonas o cambios en procesos ya inherentes al metabolismo de la planta, que hacen que se activen unas rutas de transmisión. Y que eso está controlado de alguna manera por genes, y ya los estudios moleculares de hace unos años para acá son muy precisos en identificar cuáles son esos genes, y ya entonces uno sabe, por ejemplo, es muy interesante esto cuando uno quiere hacer manejo, con manejo asociado a productos que toleren estrés o a bioestimulantes. Entonces, ya uno puede ver con la activación de esos genes si está siendo efectivo la práctica de manejo de nosotros dentro de la planta. Entonces, digamos que por eso es que les hablaba de transdisciplinariedad, porque finalmente el fisiólogo no es nada más el que entiende este proceso. O sea, un fisiólogo, bueno, sí, puede entender entonces la conductancia estomática y la transpiración y la fotosíntesis neta, pero indudablemente que el fitopatólogo también puede actuar, que un edafólogo alguien en suelo puede actuar, que alguien en estudios moleculares pueda interactuar para entender entonces en un sistema mucho más amplio. Hablábamos en la clase pasada de indicadores de salud y calidad del suelo. Ya hoy nos estamos entrando un poco más en la planta, en sus procesos internos, pero la planta también en un contexto medioambiental. Entonces, esa interacción suelo-planta-ambiente es compleja y requiere de la participación del concurso de diferentes especialistas en el tema. Eh, entonces, finalmente, hay muchas proteínas que son, que la planta es capaz de producir en esa condición de estrés para tratar de ajustarse o de mitigar. El estrés biótico, entonces, digamos que es uno de los más conocidos, y
y también estudiados, pero entonces ese patógeno entra a la planta de alguna manera a través de alguna secreción de enzimas, de cutinasas, celulasas, pectinasas y proteasas que degradan esa primera defensa natural que tiene la hoja, por ejemplo, de la planta, que es su estructura, ¿no? Estamos hablando en este caso de hongos y de bacterias, pero la planta activa enzimas que fortalecen la pared celular. Entonces, al tener esa primera intervención del patógeno, manda a defender, digamos, esa zona, y entonces existen una serie de compuestos como fitoalexina que activan la muerte celular, y esto ocurre también en algunos casos, por ejemplo, en cítricos con con el virus de la tristeza. La planta es capaz, entonces, Citrus aurantium o naranja agria o naranja cajera, es capaz de cuando el vector, en este caso que es un áfido, el Toxoptera citricida, que tenga la partícula del virus, hacer su succión de savia en la planta causa muerte celular y el patógeno no se disemina. Eso lo hace como un mecanismo de defensa, pero en otros cultivares de cítricos que no tengan esa capacidad de muerte celular, el virus sí entra entonces en el sistema vascular de la planta y empieza a ver el efecto entonces de la muerte descendente en el caso de cítricos. Fundamentalmente, el estrés biótico viene dado por patógenos, en este caso insectos, o en este caso es roya, en el caso de enfermedades, ¿no? Los estreses abióticos son más y más diversos y más ricos en elementos fisiológicos de la planta. Por ejemplo, volviendo a la parte de plagas, fundamentalmente cuando hay ataque de plagas o heridas, la ruta metabólica que se activa es la del ácido jasmónico. Y eso implica todo después una serie de compuestos que se van generando, pero es una ruta que se activa frente a un estrés específico. Mientras que otros, como el estrés hídrico, puede ser más diverso en rutas metabólicas y activar, por ejemplo, la del ácido salicílico o la del etileno, en fin. Eso depende también del tipo de planta que estemos hablando. Pero cuando el estrés es hídrico, les comentaba entonces que, bueno, que ante estrés hídrico por déficit, la planta puede sufrir variaciones evolutivas. En este caso, esto eran hojas antes, en un proceso evolutivo con mucho tiempo anterior, pero finalmente esa área fotosintética transpira y hace perder agua y evolutivamente se redujo a espinas. Otras evoluciones pueden ser como el caso de piña, que también se adapta muy bien a condiciones de déficit hídrico, y es que tiene muchas, o algunas anatómicas, ¿sí? En su anatomía, por ejemplo, esta formación de hojas en forma de roseta, que las hojas vean que son acanaladas, y esto es fundamentalmente para poder, en las horas tempranas, en zonas desérticas o xerófitas, las primeras horas del día las temperaturas son bajas, y puede haber entonces rocío, y esa agua de rocío va, digamos, deslizándose y son captadas acá. Y adicionalmente la piña tiene tricomas en la base de las hojas y esos tricomas pueden absorber agua y nutrientes. Entonces digamos que son mecanismos también evolutivos desde el punto de vista anatómico para poder entonces enfrentar a condiciones de estrés por sequía. Y como les decía, una planta CAM también, o de metabolismo de las crasuláceas, que asimilan el CO2 por la noche. Obviamente en la noche la temperatura es más baja y la humedad relativa del aire es más alta que en horas del día, lo que permite una mayor eficiencia en el uso del agua, ¿no? O la suculencia caulinar, como todos los cactus en zonas desérticas, que entonces son tejidos también que acumulan agua para poder entonces cumplir con las funciones elementales de la planta. Les comparto aquí, entonces, en temas ya entrando como en frutales, este es un trabajo que hicimos en maracuyá, eh, aplicando una técnica de riego que se llama riego deficitario controlado. Es el primer
el primer trabajo en maracuyá sobre este tema. El riego deficitario se trabajó mucho en frutales caducifolios y en frutales de clima templado, sobre todo en duraznero, empezó en manzano, pera, luego en uva, pero finalmente lo aplicamos en maracuyá. eh, y el riego deficitario controlado no es más que poder reducir la dotación hídrica en fases fenológicas que sean no críticas. ¿A qué me refiero con fases fenológicas no críticas? Por ejemplo, en maracuyá está la fase de crecimiento apical, fase de crecimiento lateral, de emisión de ramas, floración, fructificación y después renovación de ramas. Las dos fases críticas en maracuyá es floración y fructificación. Quiere decir que en el resto de la fenología yo puedo tratar de reducir agua hasta cierto punto, y eso es lo bonito de estos trabajos, que uno trata de evaluar hasta qué punto es eficiente mi reducción del agua sin afectar fisiología de la planta o sin afectar la producción del cultivo o sin afectar la calidad de fruta. Pero entonces, como estamos hablando de ajustes anatómicos o fisiológicos, vean lo que ocurre entonces. Este riego 1 es el 100% de la dotación hídrica durante toda la fase fenológica del cultivo. Aquí empezamos entonces en fases no críticas a reducir en un 33% el agua y aquí en un 66% la ET0, o sea, el agua que necesita el cultivo para la medida de reponer su gasto transpirativo. Y vean entonces, aquí tenemos R1 en este sentido, aquí tenemos R2 y aquí tenemos R3. ¿Qué cambios anatómicos estamos viendo en este caso? Los cambios anatómicos es que fíjense que las células epidérmicas son más grandes cuando la planta está bien dotada hídricamente y cómo empiezan a disminuir su tamaño y aumentar la cantidad. Entonces, desde el punto de vista anatómico, esta es la epidermis adaxial, o la cara de arriba de la hoja, y en la epidermis abaxial vamos a ver los estomas, y aquí los estomas, entonces, fíjense que aquí los estomas son más grandes y menores, y cómo empiezan a aumentar la densidad estomática, ¿sí? Esto es a la misma medida en el microscopio, y es precisamente la planta busca, de alguna manera, eh, minimizar ese efecto del estrés de la carencia hídrica con tener más estomas, pero más pequeños, en donde la conductancia estomática sea menor. Entonces la planta tiene una capacidad de ajuste en términos anatómicos, pero en términos también histológicos, o sea, viendo el tejido. Aquí vemos la lámina, un corte ya transversal de la lámina, y esta es la del 100%. Entonces fíjense que primero es menos compacto el parénquima, el parénquima esponjoso. Este es el parénquima en empalizada. Estas son las células de las superficiales. Y vean cómo el parénquima en empalizada se hace más grueso y cómo se hace también más compacto el parénquima esponjoso. Entonces, aquí tiene que ver un tema para ajustes también en la parte fotosintética y de acumulación de agua en el parénquima esponjoso para que pueda entonces, digamos, tolerar esas funciones de estrés. Cuando vemos en la nervadura central de la hoja, fíjense, este es el xilema, y es un xilema menos desarrollado. En la medida que empieza a haber un poco más el estrés hídrico, la planta empieza a ajustar porque el xilema tiende a hacerse más desarrollado para que se pueda mover más fácil el agua en el proceso de transpiración. Entonces, digamos que todas estas cosas son ya en unos trabajos que hemos publicado y que de alguna manera se observan los ajustes que pueden haber desde el punto de vista hídrico, aunque pueden haber ajustes osmóticos. También entonces con la generación de osmolitos que pueden hacer entonces que el estrés hídrico se minimice un poco en el caso de la planta. Entonces, este es el caso de maracuyá. Entonces, pero de alguna manera, ¿cómo medimos el potencial? Les venía hablando que era un tema hídrico, ¿no? Entonces, pero ¿cómo medimos el potencial hídrico en la planta? Entonces, hay varios equipos, un ciclómetro de termopares, sonda de presión, pero lo que mayormente usamos y lo que nos permite también nuestros recursos muchas veces es este equipo que se llama la cámara de presión o la bomba Escolander, como le dicen, ¿no? Entonces, te agarra
Entonces usted puede medir el potencial hídrico en la planta, que es la fuerza con que es retenida el agua dentro de los tejidos. Y lo puede medir de dos maneras. Usted puede medir el potencial hídrico foliar de la hoja o puede medir el potencial hídrico cilemático en el xilema. Eso depende de cómo haga usted la preparación de la muestra, en este caso la hoja. Entonces, esto debe hacerse fundamentalmente en horas cercanas al mediodía, en donde hay la mayor corriente de transpiración de la planta. Y además, seleccionar la hoja. Si usted quiere medir el potencial hídrico en el xilema, usted la debe cubrir con unas bolsas de papel aluminio, ya la vamos a ver más adelante. Eso hace que se equilibre la parte foliar con la conducción del xilema. Si usted no la tiene cubierta con esa bolsa de papel aluminio, usted puede tomar la hoja, la corta muy bien, en ese pecíolo lo introduce en la cámara de Scolander, que es lo que ustedes ven aquí, y eso se genera una presión, ¿sí? Que es con una bomba de nitrógeno, y esa presión se mide en un manómetro y le detecta a usted el valor de la tensión con la que es retenida el agua dentro de los tejidos. Una tensión que se mide normalmente en kilopascales. Entonces, recordemos un poco que esa agua viene siempre en un gradiente, el agua se mueve en un gradiente de presión, en contra de un gradiente de presión, y siempre se mueve de mayor a menor potencial. Recordemos esto siempre, que es negativo. Entonces, el agua se va a mover por transpiración en la medida de que exista disponibilidad aquí y que existan también unas condiciones ambientales que faciliten ese proceso de transpiración. Internamente en los tejidos puede haber entonces la movilización de agua, de nutrimentos, puede tener dos vías: la vía apoplástica, que es una ruta externa al citoplasma, que es esta que ustedes ven por aquí, ¿sí? En donde no hay mayor gasto energético porque se está moviendo en esos espacios que se van generando entre las células, o la vía simplástica, que es esta que va aquí, que es que el agua atraviesa la pared celular y continúa en el plasmalema y sigue hacia el citoplasma y se va conectando con células vecinas. Porque esto tiene un gasto energético. ¿Qué sucede con la planta? Que en la medida que hay estrés hídrico, evita este gasto energético y cierra los estomas, para que esa energía que me estoy ahorrando por no transpirar siga funcionándose en otros temas de mantenimiento de la planta. Entonces, eso es con respecto al déficit hídrico. Entonces, ¿qué respuestas hay? Entonces, hay muchas, las tenemos aquí. Inhibe la elongación celular, reducción de la turgencia. Ese es uno de los principales síntomas visuales que nosotros podemos ver del estrés. Hay reducción del área foliar, se aumenta la abscisión de las hojas, y esto es porque se incrementa la producción del ácido abscísico o de los frutos. La extensión de las raíces también se ve afectada. Entonces hay un balance entre la planta tiende a producir más raíces para buscar más agua en el suelo que biomasa aérea, ¿no? Se cierran los estomas, al cerrar los estomas no entra el CO2 y se limita la fotosíntesis, entonces la fotosíntesis baja, y al no haber fotosíntesis, entonces el ciclo de Krebs se ve alterado y entonces ya no produce la cantidad de energía que puede ser necesaria para el metabolismo de la planta. Hay un ajuste osmótico también en algunas plantas, mayor o menor dependiendo del cultivo. Eh, Aumenta la resistencia al flujo del agua, se generan especies reactivas de oxígeno, y eso es un problema, porque entonces empezamos a ver síntomas después de necrosis asociados a esta activación de las especies reactivas. Se concentran también aminoácidos libres, como es el caso de la prolina, que es también muy estudiado en fisiología como para ver el estrés en planta. Ya les voy a explicar cómo se hace también. Y la alteración de la disipación de la energía de la hoja, o sea, la hoja no transpira, y parámetros fisiológicos organolépticos en los frutos. Entonces, toda esta serie de reacciones pueden darse en condiciones de déficit hídrico. Vean aquí maracuyá de nuevo. Entonces, esto estaba asociado a los tres tratamientos que les decía. Entonces, recuerden, este era el riego al 100%, este al 66%, esto con el 33% LT0. Y vean cómo empiezan a verse algunos temas de distorsión foliar, ¿no? Las hojas empiezan a entorcharse un poco y es un mecanismo de la planta frente al estrés, ¿no? En piña, por ejemplo, esta zona translúcida que ustedes ven aquí, la piña, como les indicaba, tiene un parénquima acuífero en sus tejidos y ahí almacena agua.
Cuando no hay estrés hídrico, se ve esta zona translúcida muy clara y esto es agua, ¿no? Y cuando hay estrés hídrico, vean que esto es más opaco, ¿no? Entonces, son formas sencillas de nosotros poder detectar de alguna manera en campo, hacer una inferencia del estrés hídrico, pero no lo estamos cuantificando, ¿no? Todavía. El caso de prolina, en maracuyá nuevamente con los tres tipos de riego, en la medida que había más restricción hídrica, aumentaba el contenido de prolina y el potencial hídrico cinemático. Fíjense que el potencial, mientras más negativo es, más fuertemente está retenido el agua en la planta. Entonces, nuevamente, en donde se le aplica menos agua, hay ciertas restricciones. Y teniendo claro, por supuesto, de que aquí, a partir de valores de 1.3 es cuando ya empieza a hablarse de estrés hídrico en el caso de maracuyá. Estos, digamos, todavía A y B son valores eh, normales y que la planta puede tener una capacidad de ajuste. En la medida que se llegan a valores de 1.3 o 1.4 y por un tiempo prolongado, el efecto fisiológico será mayor en el cultivo. Pero el estrés hídrico no es solo déficit, ¿no? El estrés hídrico también puede ser por inundación. Y es un estrés mucho menos estudiado que el déficit, pero es un estrés muy interesante porque es muy frecuente. Aunque pueda ser puntual, es muy frecuente. Entonces, en zonas, aquí en Colombia, por ejemplo, Maracuyá, en los llanos orientales, donde hay precipitaciones de 3.000 milímetros al año, con 9 meses húmedos, es muy frecuente la presencia de momentos de anegamiento, de inundación o incluso desbordamiento de los ríos que puede entonces causar efectos en la planta. Entonces, digamos que las respuestas al estrés por inundación también son, eh, la planta vuelve a cerrar los estomas, disminuye la actividad fotosintética, disminuye la conductividad hidráulica de la raíz. Entonces, la raíz no puede traslocar los fotoasimilados, entonces no puede ni los compuestos hormonales que se necesitan, ni el movimiento de savia y de nutrientes, ¿no? Entonces, eso se genera entonces unas proteínas específicas en estas condiciones que son proteínas de estrés anaerobios, o ANP, como se le llama, y adaptaciones bioquímicas, moleculares y morfológicas a este estrés, ¿no? Obviamente, lo que más afecta es que como hay este cierre estomático, el ATP se genera por esta vía, que es una vía de anaerobia o de fermentación, en donde la vía aeróbica, que produce los 38 ATP de energía, cuando hay la condición de anaerobiosis, se genera esta vía que solo produce 2 ATP. Esos 2 ATP es menos energía y menos capacidad de la planta para soportar todos sus procesos fisiológicos. Se va agotando el carbono y eso hace entonces que la planta sufra mucho por esta condición. También eh, empiezan a haber especies reactivas de oxígeno y evidencia entonces de estos procesos de necrosis y de muerte celular. Pero la planta se adapta a algunas, ¿no? Entonces, en condiciones de oxígeno normales, el parénquima esponjoso es muy compacto, pero después se hace eh, una serie de adaptaciones en el mesófilo foliar que es para almacenar oxígeno y es para ese oxígeno ser utilizado por las células y por todos sus procesos. Otras adaptaciones frente a condiciones de estrés, en caso de mango y de aguacates, que se forman estas, lo llamadas lenticelas. Esto es ensayos en condiciones de inundación, de anegamiento, ¿no? Y estas lenticelas tienen dos funciones. Anteriormente se creía mucho que era para captar oxígeno, pero en algunos casos sí, pero mayormente es para detoxificar las plantas de estos compuestos fermentativos y de especies reactivas de oxígeno y también favorecer a ese metabolismo favorable indicado para la planta, ¿no? Y también tener en cuenta que, digamos, que dentro del manejo de estas condiciones por inundación, nosotros podemos encontrar en algunos casos especies que puedan ser tolerantes, genéticamente tolerantes a esta condición. Y, por ejemplo, en todas las anonáceas son muy sensibles a la inundación, al igual que la papaya. Eh, pero cuando usted tiene
cultivares comerciales sembrados sin injertación puede ser entonces un tema con especies que tienen buena compatibilidad porque son de la misma familia, en este caso Annona glabra, que es muy tolerante a condiciones de inundación, más bien parece aquí como que si fuera un manglar, y está en condiciones de anegamiento y que pueden ser usados entonces desde el enfoque del manejo para buscar resistencia a estos factores de estrés. Esa anaerobiosis generada, entonces puede ser hipoxia por bajo contenido de oxígeno o anoxia por ausencia de oxígeno. Se generan toda esta serie de procesos. Entonces, las raíces se ven afectadas, se bloquea el ciclo de Krebs y la respiración, se detiene la producción de ATP y por supuesto el transporte activo se ve afectado, ¿no? Se acidifica el citoplasma y empieza a haber muerte celular. Cuando hay estrés salino, entonces puede ser un factor osmótico que es que aumenta la concentración de solutos en el suelo. Eso hace que sea mucho más difícil obtener el agua también por la planta en condiciones de solutos en el suelo que hacen que el potencial negativo sea mayor. Y un factor iónico que es ya la toxicidad del elemento. De cualquiera de estas dos formas afecta a la planta. Entonces las plantas halófitas, que son las que tienen entonces esas características de tolerar la salinidad, pueden tener la entrada de iones que son exclusivas o buscan la sal y la almacenan hacia zonas no perjudiciales o la eliminan a través de glándulas salinas, como es el caso de los manglares, por ejemplo, ¿no? Que tienen glándulas que segregan la sal que es absorbida en ese entorno de agua de mar, ¿no? Estrés térmico por temperatura. En este caso, vemos que pueden ser temperaturas o por frío, esto es durazno heladas. Aquí en la sabana de Bogotá, en los meses de enero, vemos este problema también. Las temperaturas bajan un par de grados, hasta 4 grados bajo cero. Tenemos problemas por frío. O en este caso, vean papaya. Recordemos que la papaya tiene varios tipos de flores. Dentro de las flores hermafroditas hay unas flores llamadas estériles de verano, que justamente cuando hay altas temperaturas, estas flores no forman fruto, o si forman frutos son frutos muy reducidos, ¿no? Entonces, esto es claro de que a veces en el tallo de maracuyá vemos que hay frutos y de repente dejan de haber y vuelven a haber frutos, y ese periodo donde deja de haber frutos es por algún factor térmico, en este caso de altas temperaturas o de bajas temperaturas. Podemos ver entonces daño por frío en banano, esto es en el sur de Brasil, pareciera que le hubiesen aplicado glifosato a eso, pero no, es daño por frío, es cuando las temperaturas ya bajan por debajo de 6 grados, y entonces empiezan a haber daños por chilling en las hojas. Estrés por intensidad luminosa, lo que llamamos golpe de sol también, que afecta a muchos frutales, entonces muchas de las prácticas pueden ser en bolse, hay unas coberturas para diferentes frutos para evitar esa incidencia directa sobre la epidermis del fruto. Y en fin, una serie de procesos que se dan también inherentes a esta intensidad lumínica, ¿no? El estrés nutricional, que es muy común, pero recordemos entonces que por aquí, así como hablábamos del agua, los nutrientes también, una vez que la raíz está en contacto con ellos, los absorbe y los va llevando por vía apoplástica o sin plástica. Hay unos que se mueven por la corriente transpirativa, por ejemplo el calcio, pero otros se mueven por esta vía y necesitan energía. Eh, la, 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 nutrición por el xilema va entonces moviéndose eh, por la corriente transpirativa, pero después se redistribuye hacia las diferentes partes de la planta a través del floema, ¿no? Entonces, obviamente, este metabolismo requiere de energía. Y entonces, bueno, esto es otro tema ya para otra conferencia, otra charla, pero entonces la deficiencia de fósforo no solo se ve en síntomas del desarrollo radical, sino que también en estas coloraciones rojizas en el caso de piña, deficiencia de potasio clásicas en hojas, entonces en hojas bajeras, esta necrosis de la punta de la hoja y el amarillamiento en el caso de banano y de plátano. Pero pueden haber entonces otros estreses abióticos como contaminantes del medio ambiente, productos xenobióticos, productos clorofluorocarbonados, en fin,
lluvias ácidas, metales pesados, y esto cada vez está siendo más estudiado en caso, por ejemplo, no en frutales, pero el caso del cacao, el tema del cadmio, o en arroz, el tema de arsénico, están siendo estudiados incluso por la corporación también en proyectos de investigación. Entonces, vamos a ver que las respuestas generales frente al estrés es que se aumentan el nivel de fitohormonas, de que hay una reducción en el crecimiento de la hoja, cierre estomático y senescencia, de que pueden generarse homoprotectores o homoreguladores para tener un balance del estatus hídrico, y que se incrementen especies reactivas de oxígeno y que se activen proteínas relacionadas con la patogénesis, que son las llamadas P. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el manejo, no? Entonces, desde el manejo podemos darle unas prácticas adecuadas al cultivo. Podemos hablar de fertilización, de la dotación hídrica, plagas, enfermedades, enmiendas, en fin. Pero también podemos tratar de evadir el estrés en algunos casos, ¿no? Sobre todo, no tanto en frutales, porque los ciclos son muy largos en la mayoría de los cultivos, pero en cultivos transitorios podemos evadir algunas épocas en las cuales, y es lo que pasa también en las zonas templadas con el tema de las estaciones. Entonces, usted trata de programar las siembras para tener el ciclo en donde menos factores de estrés, al menos ambiental, usted pueda tener. Adecuaciones al terreno, entonces buena preparación de suelo, sistemas de drenaje para eliminar los excesos de agua. Usted puede implementar tecnología, riegos eficientes, una nutrición programada, en fin, el uso de cultivares resistentes o tolerantes. Y en esto sí quisiera hacer un poquito de énfasis, que no es el centro del objetivo de esta charla, pero es lo que está, digamos, ahorita trabajándose mucho desde el punto de vista de la investigación, es la aplicación de bioproductos, bioestimulantes, biocontroladores, inductores de resistencia, en fin, bacterias, eh, por ejemplo, Bacillus subtilis, Bacillus liquefaciens, Pseudomonas ligule, en fin, hay una serie de bacterias que promueven una serie de reacciones que contrarrestan estos factores de estrés, ¿no? O sea, ¿cuáles variables fisiológicas podemos medir? Entonces, fotosíntesis, conductancia estomática y transpiración lo podemos medir con este equipo, que es un medidor infrarrojo de gases. Se mide, por ejemplo, la conductancia estomática, es cuánta apertura tiene ese estoma para poder hacer su proceso de transpiración. Entonces vean valores de 19, estos estomas están cerrados, vean que la mayoría están cerrados, incluso unos pocos abiertos, pero la conductancia es mayor y vean que la apertura es notablemente superior. Esto es en una hoja del mismo cultivo sometida a condición de estrés, y vemos entonces cómo la conductancia aquí es mayor. Entonces ya estamos cuantificando algunos procesos que para nosotros pueden ser evidentes con algunos síntomas. Pero usted puede también eh, tener entonces tecnologías de riego inteligentes, en donde usted pueda tener unos tensiómetros que ya usted calibre para que a determinado nivel de tensión de humedad del suelo active el sistema de riego, ¿sí? Y eso entonces hace más eficiente eh, el estatus hídrico de la planta asociado con los contenidos de humedad del suelo. De esto hay muchas cosas. Usted puede tener esto que se llama un EnviroScan, que tiene cápsulas porosas a diferentes profundidades, y en cultivos frutales, donde es capaz entonces de la profundidad efectiva del sistema radical penetrar eh, capas profundas del suelo, también monitorear cómo está ese contenido de humedad. Pero usted tiene que también parametrizar un poco las variables climatológicas. Entonces, bueno, aquí hay cosas muy sofisticadas a veces, pero usted puede tener una estación climatológica sencilla en su área experimental, y poder ver cómo se comportan estas variables que interactúan con la planta, como la temperatura, la humedad relativa, la radiación, entre otras. Esto está cada vez más siendo usado y siendo acoplado a sensores remotos, y ya hay programas, por ejemplo, en Italia para la producción de durazno. Hay una, hay una gran asociación que reúne algo así como más de 2.500 productores, y a todos los productores le llega en el celular en la mañana cuánto tiene que regar en el día, ese día, ¿no? El día de hoy. Y eso es porque hay, bueno, también una serie de infraestructura y de tecnología asociada a eso, pero digamos que los datos cada vez ya más los podemos tener en tiempo real, o tener programaciones inteligentes del riego con sistemas que tiene la estación climatológica, los dosificadores y todo el sistema de riego por goteo activado
a unos parámetros que uno le indique para que haga la dotación hídrica al cultivo. Indudablemente cuando ese uso consultivo de agua o el KC del cultivo tiene que ser cuantificado, y eso se hace con unos lisímetros, y esos son estudios muy interesantes que se han hecho al cultivo y que ya nos sirven de referencia a nosotros. Obviamente debería cada región productora tener sus parámetros de KC porque las condiciones ambientales van variando. ¿Y qué otras variables entonces que estaban asociadas a las anteriores? Bueno, contenido, uso eficiente del agua extrínseco, que tiene relación a la fotosíntesis con la transpiración; la intrínseca, que es la fotosíntesis con la conductancia estomática, la radiación fotosintéticamente activa; o el estatus hídrico con la bomba de Scolander aquí. Y entonces este equipo, aquí tienen la bomba con nitrógeno, aquí donde se coloca, por aquí va la hojita que se mete y sale, de aquí sale el pecíolo, se cierra y se activa entonces la presión, y aquí mide entonces la cantidad en kilopascales de eso. Uno usa por lo general una lupa para ver cuándo sale la gotica del pecíolo. Cuando ya sale la gotica de agua, es que uno para y ya aquí se observa la lectura. Pero también podemos, cosas más sencillas, ¿no? Porque finalmente el agricultor difícilmente pueda tener una bomba de Scolander, pero si tiene un termómetro infrarrojo, y ahorita están muy de moda por el coronavirus, nos miden la temperatura cuando vamos a un local y eso, un termómetro infrarrojo que mide la temperatura del aire y la temperatura de ese punto donde coloque el infrarrojo. Y allí entonces, ese diferencial térmico, ¿cuál es el principio? Que la hoja, cuando cierra los estomas, no transpira y aumenta su temperatura interna. O sea, cuando la temperatura foliar es superior a la del ambiente, esta planta tiene estrés hídrico. Cuando la temperatura foliar es menor a la del ambiente, es porque está transpirando y no hay ningún tipo entonces de estrés hídrico. Entonces son unas medidas muy fáciles de poder interpretar fisiológicamente. El índice de clorofila con el SPAT, que mide el contenido de clorofila en unidades SPAT, son equipos calibrados para esto. La fluorescencia de clorofila, que mide, digamos, la actividad del fotosistema 2, que es este equipo aquí, un fluorómetro. Lo vamos a ver en unos ejemplos. Aspectos bioquímicos, usted puede medir una cantidad de enzimas y de y hormonas en sus contenidos para saber si hay estrés; o los aspectos moleculares como la expresión génica, metabolómica, en fin, que digamos que este es un área que hay muchos especialistas en la corporación, pero digamos con otros estudios, también como el flujo de savia, que ese movimiento de la savia va asociado también a esa condición de estrés, y ya vamos a ver algunos casos. Estos son unos estudios que hicimos con la Universidad de la Florida, en el caso de papaya, para ver entonces estrés por inundación, porque eso es una zona que sufre mucho. En la zona de los Everglades tiende entonces a disiparse un poco esos inundaciones y afectan las áreas productivas. Entonces aquí este es un medidor de infrarrojo de gases, como se lo había mostrado. Recordar que esto tiene unos reactivos y unas cosas que se usan y que también tienen su costo, aparte del costo indudable del equipo. De que para cada cultivo hay una hoja indicadora. En el caso de hojas de papaya, estamos hablando de la cuarta hoja sentido ápice base, ¿no? Que es la hoja, lo que se llama hoja recientemente madura. Aquí entonces se coloca el equipo, y aquí también está esta pinza que es para el fluorómetro, que es para medir la fluorescencia de clorofila con este equipo. Esto se deja por 30 minutos, esto se desplaza y después se coloca este aparatico en este punto y mide ese proceso cuántico de entrada de luz en ese instante, y mide una serie de variables asociadas que son muy interesantes para el factor de estrés. Podemos medir en condición de inundación potencial redox de la solución del suelo y potencial del agua con unos sensores. Estas son unas condiciones experimentales para el cultivar Red Lady, que es muy usado ya en los Estados Unidos. Y aquí hicimos unos estudios para determinar cuántos días de inundación puede tolerar la planta. Desde un testigo sin inundar hasta 5 días de inundación. Las plantas estaban contenidas entonces en un sustrato a base de turba, y se colocaban entonces
en unos recipientes con los contenidos de humedad, saturando totalmente el área. Y vemos que, fíjense entonces, esto es la conductancia estomática y cómo el testigo tiene fluctuaciones y estas fluctuaciones son inherentes a los cambios de temperatura y eso, ¿no? Días soleados, días más fríos, eh, días más con mayor intensidad lumínica, pero fíjense cómo el resto de los tratamientos va descendiendo su conductancia estomática en la medida que se va incrementando los días de inundación y es un efecto, es lo que yo les decía, es un efecto irreversible. O sea, pasan días después de la inundación, 5 días, y no hay recuperación entonces de la conductancia estomática. Pero una planta que tenga unas 24 horas nada más inundada, sí se recupera y alcanza valores otra vez fisiológicos en todas estas variables similares al testigo. Sé que sabemos entonces, es lo que está reportado en la literatura, 48 horas de inundación en papaya es prácticamente irreversible, salvo que afecte todo el sistema radical. Entonces los valores disminuyen, estos valores en la medida que son más cercanos a 1, son valores donde no hay estrés, en la medida que disminuyen, esta es la eficiencia del fotosistema 2, y el SPAT, que mide el índice de clorofila, el grado de verdor, también disminuye porque hay senescencia de las hojas acelerada por la producción de etileno y los valores bajan, ¿no? Entonces ya valores alrededor de 40 son normales para maracuyá, por debajo de 30 indican o deficiencia de nitrógeno o una senescencia acelerada. Vistas de los ensayos, entonces vean, esto es aquí con un día de inundación, empiezan a verse algunos síntomas, ya con 2 días la distorsión foliar es mayor, ya con 3 días empieza a verse una pérdida de turgencia de las hojas y los pecíolos a, a doblarse, senescencia ya de las hojas, cuando van 4 días, entonces ya hay flacidez en todos los tejidos y hojas totalmente cloróticas, hasta llegar entonces a un punto en donde ya con 5 días de inundación, la planta ya pierde su biomasa foliar. Entonces, aquí vamos a avanzar un poco para ver si vemos otros casos. Entonces, fíjense que cómo la translocación también de nutrientes se ve afectada y todo este tema entonces de la clorosis y muerte celular por especies reactivas de oxígeno que se van a generar. 5 días después de recuperado, usted ve pecíolos caídos, hojas caídas, hojas muertas y que ya esta planta obviamente no se recupera. Mientras que con un día de inundación, usted todavía es capaz de tolerar eso. La biomasa disminuye, como era muy evidente, entonces la biomasa, en el caso de las hojas, vean cómo disminuye, en el caso del tallo sí permanece constante porque es un tallo, además es un tallo hueco en papaya, pero las raíces también tienen un efecto en esas condiciones de inundación que las afecta. No solo que las afecta las raíces absorbentes, sino que ya genera entonces algunos procesos medulares en la raíz que impide el movimiento de agua y nutrientes. Pero quisimos entonces tratar un experimento también aprovechando que teníamos un sap flow, que mide el flujo de savia, con plantas a 3 días de inundación. Aparentemente morirían todas, pero lo que hicimos fue restringir el porcentaje de inundación, de inmersión de las raíces, ¿no? 50, 75 y 100%. Se, aplicábamos este equipo que tiene unos sensores que digamos que abrazan al tallo y mide esa conductancia de la savia a través de su proceso fisiológico y de movimiento eh, basal apical, ¿no? Y allí este es el equipo y finalmente generan unas cosas muy interesantes y es que definitivamente cuando el 100% de las raíces se mantiene la misma tendencia de que no se recupera fisiológicamente, pero cuando hay un 75 o un 50% de inmersión del sistema radical, es decir, que todavía hay raíces que no estén bajo la influencia de la inundación, la planta puede recuperarse. Y esto tiene que ver, digamos, pensando en estrategias de manejo, de preparación del terreno o de drenajes que permitan entonces que ese sistema radical no se encuentre todo el tiempo bajo el efecto de la inundación. Igualmente pasa con la fluorescencia de clorofila, se recupera,
y con el SPAT también se recupera, ¿no? Esto es, el flujo de savia obviamente tiene unos ciclos donde hay un pico máximo en horas del mediodía y en la noche no hay movimiento de savia, y eso es lo que ustedes ven aquí, pero esto es con un tratamiento testigo en condiciones normales de dotación hídrica, pero con inundación. Fíjense lo que ocurre, ya deja de haber conducción de savia en unos 3 días, ¿no? Entonces, eso es interesante también evaluarlo. En maracuyá, con el tema de riego deficitario, nos pareció muy interesante, como les había comentado, entonces aquí los dejo para que vean ese concepto, pero es finalmente que yo puedo reducir la aplicación de agua en una fase que no sean críticas, ¿no? Esto ya estaba soportado por una serie de investigadores en otros cultivos, pero lo decidimos adaptar un poco y esto era lo que le venía conversando. Yo creo ya son las 12, yo creo que unos 10 minutitos más, por favor. Estos resultados son muy interesantes porque finalmente el agua puede ser en algunos casos escasa, en algunos casos costosa, pero de cualquier manera uno tiene que buscar que el cultivo sea eficiente en esa relación de absorción de agua para producir una determinada cantidad de fruta. Y es lo que es una relación de eficiencia en el uso del agua. Entonces, a veces estamos aplicando mucha agua para producir la misma cantidad de fruta y podemos reducir cantidades de esa agua para seguir aplicando esa misma cantidad de fruta o más. Y eso hace que el sistema sea, obviamente, como el recurso hídrico cada vez es más deficiente tanto en cantidades como en calidad, que nosotros podamos utilizarlo de una manera más responsable, ¿no? Esto era lo que le comentaba. Este trabajo ya fue publicado ahorita en el 2020, digamos, explica con mucho más detalle, los que quieran consultarlo. Eh, pero estos son los estadios fenológicos que tiene maracuyá, que ya han sido descritos por nosotros en diferentes investigaciones. Entonces tiene un periodo de esa fase de vivero, un crecimiento apical, un crecimiento lateral, floración y fructificación, maduración de frutos, posmaduración de fruto y renovación de ramas. ¿Cuál es el mensaje que quiero darles en esta parte de ecofisiología? Que esta parte fenológica está asociada a unos requerimientos hídricos en cada fase que son diferenciales y a una proporción de nutrimentos y cantidades de asimilación de nutrimentos que son diferenciales en esta fase. Digamos que si ese concepto queda claro para los estudiantes de Andrés hoy, yo me voy contento porque no podemos pensar en aplicar cosas constantes a lo largo del ciclo de desarrollo del cultivo. Y es esto que tienen aquí tienen el KC. Entonces, fíjense, este es el coeficiente del cultivo. En este caso lo determinábamos, la ET0 la determinamos con un atmómetro. A veces no todos podemos tener una tina tipo A para medir entonces por la ecuación de Piman-Monti, que es una cosa de locos entre tantas variables que tiene esa ecuación. Pero este es un equipo muy sencillo que puede ser colocado entre área experimental y mide la ET0 directamente. La evapotranspiración del cultivo es medida con este equipo. Y no es caro, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que los coeficientes van cambiando de acuerdo a esta fase fenológica y aquí las ven. Entonces, esta es una planta o sea, ya recién llevada del vivero, que tiene su fase de crecimiento apical, que tiene una fase de crecimiento lateral, que empieza floración, que empieza a formar frutos y que después viene un proceso de renovación de ramas. Y todas esas fases tienen un KC distinto. ¿Qué hicimos nosotros? Tratar de evaluar bajo esos sistemas de reducción de lámina en los tratamientos con riego deficitario controlado, pero había que cuantificar el agua. Entonces usted tiene aquí un contador volumétrico y activaba entonces en el sistema de riego aquellos tratamientos que tenían riego 1, luego activaba para los riego 2 y para los riego 3, y de esa manera podíamos poder contabilizar el agua que era aplicada al cultivo, estar con sistema de fertirriego también, donde tenemos el tanque, la solución madre, pero empezábamos también a hacer cosas que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la investigación, y es que la nutrición la empezamos a evaluar en savia. Recordemos un poco que cuando usted hace un análisis de tejido foliar, el contenido de nutrientes que usted está determinando en ese momento es la acumulación durante todo el ciclo. Mientras que en savia, usted determina, es una fotografía, usted determina la cantidad de nutrimentos que tiene
la hoja, la planta, a través de medición en la hoja para ese momento puntual. Son dos cosas muy distintas, porque entonces nosotros podemos pensar en cómo el efecto del riego me está afectando la absorción de nutrientes en momentos específicos de la planta. Entonces, utilizamos estos equipos que son relativamente sencillos, son unos medidores de iones selectivos, este es para calcio, este es para potasio, y en el caso de nitrógeno, utilizamos un medidor de ion selectivo también marca HANA. Son muy sencillos, la metodología es agarrar la hoja, congelarla, luego se la congela en un par de horas en un refrigerador, la saca, digamos, hace una maceración de ese tejido y hace una solución en una dilución, en este caso de maracuyá es una relación de 1,75 mililitros, y esa savia usted lo determina el mismo día que usted hace la evaluación en campo, usted está determinando el contenido de nitrógeno, de potasio y de calcio, pero hay medidores para otros cationes, pero a nosotros nos interesaban esto desde la parte para este cultivo, ¿no? Se midió el potencial y esto era lo que yo les comentaba, las hojas deben estar cubiertas por esta bolsa con papel aluminio, estas bolsas las hace uno artesanalmente, y mide el potencial hídrico de la planta, también se puede medir el SPAD, medimos también el diferencial térmico cultivo-ambiente, teníamos sensores de humedad en el suelo, muy sencillos en este caso y unos muy costosos. Esto es un watermark que tiene sensores que iban enterrados, en este caso a 30 centímetros de profundidad, y que uno ya sabe que hay un rango de tensión de ellos en el cual la humedad es disponible para la planta y programábamos el riego en función a eso, ¿no? Estas son unas curvas muy complejas, pero finalmente quiero decir que no todo el tiempo se riega, que en zonas, en este caso que era bosque seco tropical, donde hay 6 meses húmedos y 6 meses de sequía, en esta época es donde usted aplica riego y en esta época, pero aquí el exceso no hace aplicar el riego. Y monitoreábamos todo esto, pero quiero ir finalmente a esto, que usted ahorra agua en los tratamientos de reducción del riego deficitario, usted ahorra agua en metros cúbicos, ¿sí? Durante el primer año y el segundo año, sin afectar la fisiología de la planta, sin afectar la producción del cultivo en términos de rendimiento y sin afectar la calidad de fruta. Digamos que esta técnica de riego deficitario, evaluada obviamente con los parámetros fisiológicos, nos permitió demostrar que no se afectaba significativamente la fisiología de la planta en todas esas variables que les comenté, el potencial hídrico, diferencial térmico, SPAT, en fin, no se afecta la nutrición y usted ahorra agua, sí, ya vamos terminando, y finalmente con esto, ya usted hace una relación más eficiente del consumo del agua para producir fruto. Entonces, estos tratamientos producen la misma cantidad de fruto con menos agua. Entonces, eso también nos da un parámetro de la eficiencia. Entonces, bueno, como para que quede espacio para las preguntas, este es un tema ya cerrando las conclusiones. Vimos entonces unos casos, vimos que esas variables ecofisiológicas están asociadas al estrés en planta y permite detectar condiciones o procesos que pueden ser evitados desde el punto de vista del manejo. Entonces ya uno con estas mediciones de ecofisiología puede planear un poco las decisiones en el manejo del cultivo para mitigar el efecto del estrés, de que la planta responde de manera distinta a ese estrés y por lo tanto, consejo también para esos estudiantes de Andrés, no hay receta única, no hay una fórmula mágica, no hay una bala de plata para esto. Y la gama de productos para contrarrestar estrés y los conocimientos generados en la comprensión de los procesos y rutas metabólicas en las cuales ellos intervienen, que es lo que se ha avanzado mucho en los últimos años, sigue siendo un tema por explorar y que yo creo que allí hay una ventana muy estratégica para seguir desarrollando temas de investigación. Entonces, bueno, con esto yo termino mi presentación. Sé que me demoré 5 minuticos más de la hora, pero bueno, compartirles con ustedes este tipo de experiencia para mí es muy placentero. Muchas gracias por su atención. Doctor Rodríguez, muchas gracias por esa excelente presentación. Espero que las personas que todavía estén conectadas estén bastante a gusto con esta explicación sobre ecofisiología del estrés. Tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, en plátano,
¿no sería aconsejable entonces despuntar la hoja para manejo de cigatoca? Pues le dañaría el sistema de cierre de las hojas para evitar deshidratación. Esa es la primera pregunta. Claro que sí. Además que me lleva al cultivo que más me apasiona. No, plátano, no hay ningún problema con el despunte. O sea, fisiológicamente no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es que el área fotosintéticamente activa que tiene el plátano es grandísima. Entonces, usted elimina con ese corte lo que se genera es un proceso de secación puntual allí, pero la parte que usted elimina frente al área foliar de esa misma hoja, sumada al resto de las hojas, es muy grande. Entonces, esa es la ventaja de que en otro cultivo, donde el área foliar sea más limitada, más reducida, sí estaríamos provocando unos temas fisiológicos allí, que es lo que ocurre con una poda severa, por ejemplo, en un frutal caducifolio. Pero en plátano no habría problema y el daño fisiológico ahí es mínimo en comparación con el efecto benéfico que es quitar las esporas de cigatoca para que no sigan haciendo infección en la planta. Perfecto, doctor. Otra pregunta, hay dos preguntas relacionadas con micorriza. La primera es, quisiera saber si es cierto que los hongos micorrízico-arbusculares ayudan a la planta a incrementar sus niveles de tolerancia ante el estrés hídrico. Y si eso sucede, ¿cómo beneficia a la planta? Bueno, excelente pregunta. Los hongos eh, micorrízicos arbusculares tienen una función de, primero, de tener un volumen más, ¿verdad? Un volumen mayor de captación, ¿sí? Eh, por esa película que se forma envolviendo la raíz, pero tiene también acción endófita. Y ese endofitismo genera unas respuestas fisiológicas en la planta de segregar algunos compuestos enzimáticos y hormonales que activan la absorción de agua y nutrientes. Entonces, digamos que sí, en los dos, en la pregunta, sí activa procesos de absorción de agua y nutrientes por medio físico de captación, pero también por un mejor movimiento hacia la parte cinemática de la planta, ¿no? Ok, doctor. La segunda pregunta sobre micorriza es, ¿se han estudiado los beneficios de las micorrizas para agricultura? Pero estos organismos pueden tornarse parasíticos en ciertas ocasiones o se han reportado estudios dando a conocer esta situación. ¿Cómo es afectada la planta? No, parasitismo como tal no es porque no hacen una reacción desfavorable, ¿no? O sea, no se pudiera hablar allí, o sea, es una simbiosis en ese caso, ¿no? No es parasitismo. Eh, porque ella no se está aprovechando de contenidos celulares, los hongos arbusculares micorrízicos lo que tienen es la capacidad de generar un volumen allí para mejor exploración en el suelo. ¿Me recuerdas la última parte, Andrés, por favor? La segunda parte No, de es decir, la pregunta es si esos organismos podían tornarse parasíticos y si afectaban la planta. Digamos que si ahí contestaste la pregunta. tenían... Aló, Ujú, aló. sí, no. Listo. Ok, doctor. Todo lo Ok, contrario. ok. ¿Me escucha? Creo que es más de conexión, Andrés. Sí, sí, hay un problema de conexión. Andrés, Listo. si quieres, Aló. Andrés, si quieres puedes apagar tu micrófono, yo apoyo acá las preguntas. Como quieras, no hay problema. ¿Ya tienes conexión? Sí, sí, ya. Listo. Voy a apagar la cámara para poder hacer las preguntas. La otra pregunta dice, buen día, tengo un cultivo de aguacate Hass. El cultivo tiene 22 meses y los primeros aguacates que cosechó mostraron un color café característico de la madurez del fruto. Pero internamente la pulpa seguía verde y no madura. El cultivo está ubicado en una zona alta de precipitaciones de 5.000 milímetros año. ¿A qué se debe este disturbio? ¿Puede ser un exceso de agua que limita la ruta del etileno? ¿O qué explicación fisiológica y qué solución quizás se podría tener? Uy, qué nivel de pregunta. Sí, o sea, primero que no tengo el suficiente contexto, ¿no? Porque si bien es cierto, los 5.000 milímetros en una zona alta
tendríamos que ver el tema dependiente también, si hay, o sea, si hay una anaerobiosis consistente por largo tiempo. Si eso es así, recuerden que el aguacate, el sistema radical de aguacate tiene una debilidad, es que tiene muy pocos pelos radicales, ¿no? Entonces, es muy sensible el aguacate a la condición de exceso de humedad y eso hace que la raíz produzca exactamente lo que la pregunta estaba formulando, etileno. Y el etileno entonces interviene en un proceso de, también de activación de otras especies reactivas de oxígeno, pero en distorsión de la maduración de la fruta, del proceso normal de maduración de fruta. O sea, aparentemente, y son procesos internos, ¿no? Entonces, usted lo ve bien por fuera y yo creería con este nivel débil de muchos detalles que estaría dado por estar en el terreno y viendo, pero sí creería que puede ser un efecto fisiológico dado la condición de saturación de humedad del suelo. Ok, Doc. Otra pregunta dice, en campo se observa un estrés muy común, que es aquel causado por aplicaciones de herbicidas, que en algunos casos son intoxicaciones. ¿De qué manera se podría de manera efectiva volver a un estado fisiológico óptimo en las plantas afectadas? Hay unos productos, unos bioestimulantes, sobre todo los que están a base de concentraciones de aminoácidos, tienen, tienen un excelente efecto para activar procesos de detoxificación, entendiendo cuando la toxicidad por el herbicida es leve. Si ya es crónica, en donde ya hay una muerte celular, quizás poco podemos hacer, ¿no? Pero cuando son aplicaciones que la deriva llega del producto, de la gota llega y está haciendo un efecto, hay bioestimulantes y hay una gama inmensa de productos, sobre todo los que están a base, como les digo, de aminoácidos, que generan unas hormonas que contrarrestan ese efecto de toxicidad de la molécula del herbicida. Ok, doctor, dice, ¿qué prácticas de manejo se pueden usar para contrarrestar los daños causados por heladas antes y después de que se presenten? Se habla de aplicar melaza, aminoácidos, gelatina sin sabor. Son conocimientos empíricos. Aparte de esto, ¿qué más se podría hacer? Uy, no, qué bien, ¿no? Son preguntas tremendamente interesantes. Lo que se hace aquí es un tema de aplicar riego en las noches, ¿no? O sea, fisiológicamente es lo que yo diría que puede ser lo más estratégico, porque ese contenido de humedad hace que después la temperatura baja no genere el efecto de congelación y la toma de agua por la planta hace que su sistema, su contenido intrínseco de agua sea adecuado. Lo que normalmente se hace como práctica es regar en la noche, colocar entonces algunos mecheros, algunas cosas que genere un tema de calor, que, que, que por convección llegue hacia el tejido, hacia los tejidos de las plantas. Pero desde el punto de vista de aplicaciones, yo no tengo los elementos de comprobación científica, pero muchos de los agricultores que trabajan aquí en esta zona de la sabana de Bogotá utilizan aplicación efectivamente de melaza. Desconozco si hace algún efecto fisiológico o no, pero desde el punto de vista de manejo, el riego y es lo que normalmente se aplica para estos casos de heladas en condiciones del trópico alto, ¿no? En condiciones en condiciones templadas, el manejo es totalmente distinto. Pero hay productos compensadores de frío también, ¿no? Productos bioestimulantes que, que activan proteínas que contrarrestan el efecto de heladas, ¿no? Ok, hay una pregunta que dice que si comparamos plantas de la misma especie de edad, unas son modificadas genéticamente y otras son productos del mejoramiento tradicional, ¿fisiológicamente se pueden comportar igual? Eh, bueno, hay que responder de manera imprecisa. Eso depende del cultivo de muchas cosas, pero obviamente, si es un organismo genéticamente modificado, ¿sí? Su fisiología, salvo que vayan en algunos elementos
Dentro de la gama de organismos genéticamente modificados tenemos, por ejemplo, papaya. Papaya tiene un transgénico y una resistencia derivada del patógeno, es decir, una parte de la proteína del virus de la mancha anular que se incorpora en el genoma de la planta. Eso no interviene en lo absoluto para temas fisiológicos y la respuesta. Pero cuando el transgénico es, por ejemplo, para tolerancia a heladas, usted está incorporando entonces genes de quizás de un pez, ¿sí? De un salmón noruego, ¿sí? Que tiene una resistencia al frío y lo incorpora entonces en el genoma de la papa, y ya eso sí puede entonces cambiar un poco las relaciones funcionales fisiológicas, porque el transgénico va orientado hacia eso, ¿no? Hacia la resistencia al frío. Entonces, digamos que, yo no sé si eso contesta la pregunta, pero es muy compleja, en términos de un transgénico que no tenga la vocación o la promesa de valor hacia alguna tolerancia a estrés, no debería haber cambios significativos en la respuesta fisiológica de la planta y de sus procesos metabólicos, ¿no? Bueno, desde Islas Canarias nos preguntan con referente al cultivo de plátano. ¿Cuáles son, en su opinión, las fases más críticas de este cultivo respecto al agua? O dicho de otra manera, ¿en qué etapas fenológicas podríamos ahorrar agua con mínimo riego para la productividad? Excelente pregunta. Bueno, y un saludo muy cordial a la gente de Canarias. Entendiendo plátano dicho por los españoles, entonces plátano es banano. Entonces, para que hagamos esa corrección acá, y en el caso de banano, eh, la fase en donde podemos economizar agua, aunque es un estudio que lo estamos haciendo, todavía lo queremos demostrar bien científicamente, pero es esos primeros 4 meses, dependiendo de donde lo estemos sembrando. Entonces vamos a hablar no de tiempo, sino de fase fenológica. Antes de prefloración podemos hacer restricción de la dotación hídrica. ¿Cuánto? Es el tema, ¿no? Pero allí estaremos hablando quizás de un 30% a un 40%. Puede ser, puede hacerse de esa manera y no castigar. ¿Dónde no hacerlo? Ya cuando hay, a partir, en el trópico, a partir de la semana 22, que esa semana 22 es el cambio del meristemo vegetativo hacia floral. Esa es una etapa crítica. Floración es una etapa crítica. Y ya el primer mes después de emergir la inflorescencia o la bacota es etapa crítica. Finales del periodo de llenado del fruto podemos restringir un poco el tema del agua. Bueno, doctor, yo espero que las preguntas hayan quedado respondidas, y todos estén de cierta manera a gusto con la conferencia, con las respuestas que se dieron. Muchísimas gracias. Hay tenemos unos muy buenos comentarios acerca de su conferencia. Muchísimas gracias, doctor, por su siempre disposición con la universidad en estas charlas. Ahí le damos paso a Jaime. Muchas gracias a ti, Andrés. Andrés, muchas gracias. Doctor Gustavo, muchísimas gracias de nuevo. Como le dice Andrés Patiño, gracias por siempre apoyar a UNIZAR. UNIZAR es su casa y usted bien lo sabe. Pues los mejores comentarios, como Andrés lo decía, la mejor asistencia y participación. Estuvimos alrededor de 100 participantes durante todo el tiempo. Eso habla muy bien de cómo se conecta el público con el conferencista. Entonces, muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias por participar con estas conferencias de UNIZAR. Vendrán nuevos espacios, vendrán nuevas conferencias en las cuales también esperamos pues, poder contar con usted. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Jaime Andrés, a Andrés, a UNIZAR, que siempre estamos en sintonía con estos temas. Agradecer a todos los participantes que permanecieron con mucha paciencia hasta ahora. La retroalimentación ha sido muy rica, las preguntas fueron muy buenas y yo espero que humildemente con las pocas cosas que he podido compartir aquí. Este es un tema muy apasionante y muy extenso además. Esto puede ser un curso perfectamente de días para tratar los detalles, pero espero que haya sido de provecho y
por parte de los personas que participaron y mi eterna disposición para colaborar con UNISAR en lo que ustedes consideren pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Buen día para todos. Gracias por estar con nosotros. Feliz almuerzo Muchas gracias. para las personas que están escuchando. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Atentos a las nuevas conferencias que se vienen. El día de mañana tendremos 2 conferencias para la parte pecuaria y bueno, la idea es poder generar estos espacios y continuar con ustedes. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.